Hola, hola. Buenas noches. ¿Cómo estamos por ahí? Bienvenidos a un encuentro más de nuestras charlas para despertar, en donde vamos tratando temas diversos que nos ayudan a conocernos un poco más, a escucharnos, a sentirnos, a sabernos, a acompañarnos y a unirnos sobre todo, a unirnos en esta tribu que se pone cada vez más hermosa, más grande, más expansiva. Hoy tenemos un encuentro junto a Juan Pablo Seisandier. El título es Somos mamíferos. Y ya, perdonen que le mande y se quiere acomodar acá. Y ya avisé que habíamos hecho uno previo. Si todavía no lo viste, está en IGTV y en YouTube para que lo veas. Lo voy a agregar a Juanpe, que ahí está. Y vamos a hablar mucho. Súper interesante. Hola, Hola. ¿cómo andas, Juanpi? Voy a decir Pablo, pero una vez te digo Juan, otro día te digo Pablo. ¿Cómo estás, Juanpi? Bueno, algunos cada tanto me dicen Juan Carlos, no sé por qué, por lo menos me dijiste Juanca, Pablo. por lo Bueno, menos le pegué a uno. ¿cómo ¿Todo estás? bien? Sí, muy bien, muy bien. Contento. Contento de este espacio, de que estos temas eh, se vayan contando, ¿no? Veo todos los vivos que haces y toda la gente que vas trayendo con temas que son importantes, empezar a darles pelota, ¿no? A darles bola, a Mm, darles la importancia que tienen. totalmente. Y empezar a hablar de todo esto y a escucharlo y asimilarlo y a ponerlo en práctica, porque estamos en este momento en donde todo está al alcance de un clic. Ahora depende de nosotros, ¿no? O sea, como que yo en estos espacios trato de compartir un montón de temáticas y grabo por ahí meditaciones, clases, yoga, todo para que esté ahí. Ahora, cada uno tiene que tomar su parte y hacerlo, ¿no? Con lo que le resuene. Sí, tal cual. Eh, pero lo lindo de la abundancia del universo actual es que está todo ahí, disponible, ¿no? Como cuando al tomar la vida, la mamá tiene la teta, pero si el nene no succiona, ¿no? Mm. Como que hay algo que tenemos que hacer como mamíferos, ¿no? Ya vamos entrando ahí en el tema. Así que hoy pusimos el título Somos mamíferos. Eh, para quien todavía no te conoce, me encantaría que hagas una pequeña presentación de quién sos, a qué te dedicas y por qué estás acá hoy, de qué vamos a hablar. Bueno, bien. Bueno, mi nombre es Juan Pablo. Yo soy veterinario y después de la formación académica tradicional, eh, comencé una búsqueda para ampliar los conocimientos. Me parecía que había un límite al cual llegaba y también por un lado en un momento me empecé como a sentir aburrido de repetir lo mismo y de tratar a las enfermedades crónicas como tales, sin cura, eh, y también pensar que a uno le puede pasar eso, ¿no? Eh, Así que inicié un camino de búsqueda, me metí en Ayurveda, en medicina china, estudié acupuntura, después ya empecé un poco más esotérico y me metí en prácticas chamánicas, en hipnosis. Ya después eso dejó de ser esotérico para tener como una base biológica, o sea, como a unirse lo volado, que yo le decía así, y a convertirse en algo que en realidad tiene un sostén real en el cuerpo biológico, y estudié las leyes biológicas, y hasta que llegué lo último a la teoría polivagal como la última herramienta que incorporé y sinceramente un poco con la cual hice así también. Además de que hay algo que se aclaró y que se ordenó, bueno, y constelaciones familiares, me estoy olvidando de incluirlas, valga la redundancia. Eh, Esto último
quizás porque quería llegar a esto de la teoría polivagal, eh, fue algo que me tranquilizó, realmente que me hizo respirar, bajar. En algún punto siento que cuando estudié las 5 leyes biológicas hubo algo que me alteró, que fue esta sensación de, uy, si entro en solución, me voy a morir. Y bueno, cambió ese entendimiento, cambió con esto último, ¿no? Eh, que bueno, que es un poquito de lo que me gustaría hoy abordar, además, bueno, de Bien. tocar otras cositas también, ¿no? Porque no Porque es lo todo único, tiene que ver con todo, ¿no? todo Como tiene que que ver todo se con va todo. tocando, se Ujú. concatena y hace una simbiosis perfecta para abordarnos, ¿no? Cuando fuiste integrando todas estas disciplinas o paradigmas o abordajes, como veterinario para tratar animales, pero te tocaron también a vos como humano, como mamífero, como ser social y de manada. ¿Cómo fue el proceso de ir integrando en vos eso? Bueno, eso por ahí lo que más me tocó fue constelaciones, porque ahí se habla de lo que es el orden y de cómo no darme cuenta yo de lo desordenado que estaba en, sí, de lo desordenado que estaba, eh, de cómo me veía yo a mí mismo en mis relaciones y de Ujú, cómo los animales en estado natural están ordenados, regulados, en un funcionamiento de compensación constante, ¿no? Hay un video documental de Yellowstone, del Parque Nacional Yellowstone, donde ingresan a un lobo que lo habían extinguido por cazarlo. El Parque Nacional en ese momento estaba feo, vamos a decir, ¿no? Estaba con poca fauna, con poca flora, y desde que reintrodujeron a ese lobo, obviamente que pasaron muchos años, pero todo el parque fue cambiando y se recuperaron especies de todo, de insectos, de plantas, de animales, como una simple especie modificó todo y como la ausencia también lo destruyó, ¿no? Entonces, yo soy un ferviente creedor de ujú, que, de que podemos alcanzar ese estado de orden y que en algún punto el desorden más grande que tenemos nosotros los humanos, así como lo vi en primer año de constelaciones, es que nosotros fuimos los últimos en llegar, pero nos mm, pusimos primeros, ¿no? Y bueno, y nos pusimos primeros, ya no quiero entrar en teorías conspiranoicas y demás, ¿no? Pero sabemos hoy que, por ejemplo, los mitos son muy importantes para ordenar nuestra psiquis. Y cuando los mitos son distorsionados, nuestra psiquis es distorsionada. Y eso impacta en la conducta, impacta en las relaciones, impacta en cómo nos ujú. sentimos nosotros con nosotros mismos. Así que esto de los órdenes me parece como un concepto fundamental. Ujú. Y en esto de los órdenes, en lo sistémico, en las constelaciones, los animales o nuestros animales domésticos también forman parte del sistema. Definitivamente, definitivamente, ¿no? Tuti, vos tenés animales. Definitivamente, sí, claro. Bueno, Bert Hellinger nos enseña que cualquiera que nos transforma la vida, de alguna manera, forma parte del sistema familiar. Incluso, por ejemplo, si, a ver, no quería ser drástico, pero un ejemplo bien exagerado. Hay un asesino que asesina a una persona, asesina a un miembro de nuestro sistema familiar. Bueno, ese asesino, esa persona, mejor dicho, cambió nuestra configuración
y Ujú. cambió al sistema familiar, por ende él forma parte del sistema familiar. Mm. Y excluirlo es excluir una parte de la historia del sistema familiar. Claro, Con claro. lo cual, eh, los animales, que sin duda que nos cambian, Mm. eh, forman parte del sistema familiar. No, no sé si necesita Mandy, sos mucha parte. teoría. Mandy, sos parte. Vos sabés que hace poco hubo una noticia que, bueno, un hombre tuvo un accidente en una moto en el campo y quedó bajo, con temperaturas bajo cero, quedó tirado en el suelo. Y bueno, y un señor tenía varios perros en la casa y los perros ladraban, 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 ladraban y fueron y se acostaron encima de él los tres perros y bueno, y lo encontraron a la madrugada, vivo, gracias a esos tres perros que mantuvieron su calorcito. Sí, Así que definitivamente esos tres perros hoy forman parte del sistema de definitivamente. ese señor, ¿no? La escuché la noticia y me parece impactante. eh, Me emociona incluso. Y claro, ese hombre, ¿cómo se relacionará ahora con los animales? ¿No? También capaz que él, no sé, para hipotetizar nomás, era alguien que no quería los perros, por decir así, no sé, hipotetizando, ¿no? O que tenía una relación de un modo y ahora eso le cambió la vida. Así que bueno, a veces no hace falta ir tanto al extremo, pero quizás es porque en realidad en el cotidiano del día a día no reconocemos esa cualidad de los animales, ¿no? Capaz que Mm, también es por eso, como que los damos por hecho. Bueno, damos por hecho muchas cosas, damos por hecho que estamos vivos, por ejemplo. Eh, mm. Damos por hecho, eh, no Que sé, que nos mañana vamos vamos a a... estar vivos. Que claro, eso iba a decir, que mañana nos vamos a despertar. Damos por hecho, no sé, no tomamos a la vida, lo digo yo como lo que me pasa a mí, no tomamos a la vida muchas veces eh, con gratitud. Eh, Mm. Viste que cuando empezó el confinamiento y todo el show, mucha gente me decía que ahora que no se sabe lo que va a pasar, nunca supimos lo que iba a pasar, ¿no? Pero creíamos tener la certeza que con la rutina sabíamos lo que iba a pasar. Entonces, como que de golpe la gente se dio cuenta que no sabía lo que iba a pasar, ¿no? Pero creyó que era por lo que sucedía afuera y que era en ese momento. Pero en realidad nunca sabemos lo que va a pasar, Tal cual, ¿no? sí. Y Y esta esto de dar por sensación, sentado. esta necesidad de control eh, que tanto decimos, ¿no? Desde la espiritualidad, como soltar el control, soltar el control. Bueno, el tema es que no podemos porque está eh, codificado en nosotros y moldeado en nuestro cuerpo eso. Y hay un concepto de la teoría polivagal que es bellísimo, que es el de la neurocepción, diferente a la percepción. La neurocepción es algo que ocurre a nivel inconsciente y que es un estado de vigilancia constante y, ¿viste como ese simbolito del prendido o apagado? ¿No? Bueno, de prendido o apagado, la alarma. Entonces, queremos controlar porque es una sensación necesaria para sentirnos seguros. Y la neurocepción, nosotros decimos que estamos, desde esa teoría, en neurocepción de peligro todo el tiempo. Y hay algo que, bueno, después vamos a ir hablando, ¿no? Pero el nervio vago ventral, que inerva, que manda sus ramas al corazón y al pulmón, y que nos da esa sensación de estado de seguridad y de conexión y de compromiso social, está relacionado con núcleos que, de donde salen nervios que inervan a la cara, ¿no? Como al nervio facial, por ejemplo. Entonces decimos que hay una relación cara-corazón. Entonces, si yo
voy caminando por la calle y veo caras, automáticamente y de manera inconsciente, mi sistema nervioso autónomo está detectando peligro o seguridad. Entonces, Mm. cuando nos pusieron los barbijos, Mm. lo que hicieron fue bloquearnos esa capacidad e inmediatamente el sistema nervioso autónomo se pone en neurocepción de peligro, Mm. porque no puede ver la cara. Pero es algo que ocurre a nivel inconsciente, o es una respuesta de 125 milisegundos. Wow. Nosotros, desde que cuando somos niños, eh, este sistema nervioso autónomo es tan plástico como el cerebro, viste que se habla de la neuroplasticidad. Bueno, el Ujú. sistema nervioso autónomo también es plástico y se va como moldeando. Entonces, se moldea en función de patrones de protección, o sea, de seguridad o de inseguridad, de alarma. Se moldea en Ujú. función de esos patrones. Entonces, si en casa hay eh, relaciones de apego inseguro, que es lo que ocurre en el 99% de los sistemas familiares, más menos, obvio, ¿no? Hay una escala, ¿no? Más menos. Sí. Nuestro sistema nervioso autónomo queda moldeado de un modo y después respondemos en nuestra adultez de las mismas maneras. Mm. El tema es que el sistema nervioso autónomo actúa antes de la parte cognitiva. Entonces, quiero decir que entramos, por ejemplo, en estado de alarma y de lucha o de huida, o directamente, si es demasiada la carga, entramos en un nivel de desconexión y a eso le acoplamos una historia después. ¿Se entiende? Entonces, por ahí vamos al psicólogo, contamos las historias y nos puede ayudar un poco contar la historia, pero en realidad lo que está detrás, que es el sistema nervioso autónomo, que está moldeado de una manera, sigue funcionando del mismo modo. Por Ujú. eso es que ahora hay nuevas terapias, y creo que estaba entre una de tus preguntas, eh, me adelanté a la pregunta, que es que Siempre pasa. Sí. en el soma, en el cuerpo, queda guardado el trauma. Ujú. El trauma fue una vez definido por, no me acuerdo quién, como Sí. una exigencia demasiado grande para el sistema nervioso autónomo. Totalmente, me encanta lo que estás diciendo y qué importante porque el trauma que nos hackea hace que si en ese momento nos paralizamos, después constantemente tengamos esta limitación en la adultez, más allá de que el trauma sea perinatal, prenatal, de la niñez o de la adultez, y, eh, y hay un lenguaje corporal que es preverbal, que es el de la sensación sentida, que es el de Eso la mismo. neurocepción y del nervio vago, ¿no? Y que a veces, hablando en terapia y contando, retraumatizamos. Uh-huh. Entonces, muchas veces, porque en realidad lo que a mí me está afectando es la neurocepción, es la sensación sentida. Y la palabra no tiene lugar ahí. Entonces, a veces hablarlo hace que eso empeore. Uh-huh. Bueno, yo por ejemplo que trabajo con focusing sana la sensación sentida porque trabaja con el lenguaje corporal y va ahí. Y no hace falta palabra ni interpretar, ni analizar, ni retraumatizar. Entonces, Exacto. ahí ocurre la magia cuando uno alivia esa sensación de supervivencia. No tiene que ver esto de estar constantemente en supervivencia, o sea, hay estados internos al servicio de la supervivencia, digamos. ¿Cómo? Perdóname. Me quedé pensando en algo porque se me vino Decime. este eje Tauro-Escorpio, que es perfecto, porque claro, o sea, eh, no Sur en Escorpio para liberar toda la porquería y este nodo norte en Tauro que lo que nos lleva justamente al cuerpo y a los procesos, ¿no? Y a lo lento, ¿Viste y a cómo conectar con todo, el todo se placer. toca? Todo se toca de un Sí. modo que es El impresionante. idioma que hables, eh,
los idiomas que tienen que ver con la biología, con el ser, todo tiene que ver. Ay, eran unos apasionados ellos, hablando. Bueno, lo que te preguntaba es si hay estados internos al servicio de la supervivencia, porque cuando vivíamos en las cavernas y teníamos al león ahí, el cuerpo se preparaba para huir, ¿no? Pero ahora el león se convirtió en el jefe que veo todos los días, o Ujú. si se me pasa el colectivo, o si me peleo con mi marido, entonces vivo con el león al Ujú. cuello constantemente, ¿no? Sí, y se ciclan sobre sí mismos además. Como que es como, Cronifica. sí, es como eh, el perro que le tiene miedo a la tormenta, que va identificando y se va adelantando, ¿no? Entonces, primero hay una tormenta tremenda, una lluvia espantosa, ruidos, ventanas que se mueven, y eso lo asusta por primera vez, y ya después escucha la lluvia y ya se asusta. Y ya después ya detecta el viento. Y entonces se va como cada vez adelantando más. Cada vez adelantando más. Ujú. Y después ya le tiene miedo a una gotita de agua. O a algo que ya su neurocepción ya está sintiendo, le despierta esa sensación en el cuerpo de peligro. Y hay algo que me parece que también me trajo mucha claridad, que es que todo tiene un inicio y un fin. Todo es un círculo, ¿no? Tiene un inicio y un fin. Entonces, cuando algo gatilla la respuesta de peligro, es necesario que termine toda la vuelta para que haya una integración de lo sucedido. El problema ocurre cuando esa vuelta no se completa. Por ejemplo, una vez paseaba a mi perro, a un perro que tuve, y él ve una bolsa de basura y se asustó. Y yo en el momento le tironeé de la correa. Y él se quedó asustado. Y tuve la claridad en ese momento de soltarlo para que él fuera a explorar, ¿no? Y entonces fue, olió, estornudó y volvió conmigo. Entonces él completó la experiencia, ¿no? Y si yo le hubiese tironeado y hubiese seguido y no le hubiese dejado completar la experiencia, además de muchas cosas que se acoplan, ¿no? Porque se hubiese acoplado la frustración, el sentirse sometido por la correa, o sea, hay varias cosas que se acoplan, ¿no? Pero también está esto de que no pudo completar la experiencia de si eso realmente es algo peligroso o no. Porque acá lo de la Claro. neurocepción tiene que ver con que activamos alarma en momentos en los que verdaderamente no hay peligro. Mm. Personas que sufrieron traumas, hay macrotraumas y microtraumas, ¿no? También. Personas que estuvieron en la Sí. guerra, por ejemplo, y que una persona se les acerca por atrás, eh, ya encima que el sistema nervioso autónomo es como algo que lee en muchas dimensiones, que no es que tiene que verte la persona, sino que lo siente, y como vos decís, está en el cuerpo, así que, y se maneja a través de las sensaciones, eh, esa persona ya gatilla una respuesta de peligro. Y acá lo interesante de la teoría polivagal es que nos muestra que tenemos tres estados internos, y que estos tres estados internos se relacionan con el nervio vago ventral, el, el simpático, los nervios del simpático y el nervio vago dorsal. Se llama teoría polivagal porque se descubrió que si bien hay un nervio vago que nace del tallo cerebral, ahí tenemos 12 pares craneanos y el décimo par es el nervio vago. Se descubrió que hay uno que no está mielinizado, que no tiene como el recubrimiento de los cables y que
tiene más de 600 millones de años de evolución y lo tienen todos los vertebrados, y que tiene que ver con las respuestas más arcaicas que ante el peligro te anestesia, te desconecta, te disocia, justamente para no sentir dolor. Está relacionado con las respuestas de tanatosis, de hacerse el muerto. ¿Sí? Wow, esto es súper, súper interesante, porque cuando algo es tan fuerte que no puedo con eso, me disocio, Uh-huh. entonces después niego o me olvido. Mucha gente se olvida de abusos, ¿no? De situaciones Exacto. traumáticas. Para no sentir dolor, te anestesias. Y después evolucionó el sistema nervioso simpático, que tiene 400 millones de años de evolución. Y por último apareció, y solo los mamíferos lo tenemos, hace 200 millones de años, el nervio vago ventral, que es como la evolución del nervio vago y que es el que nos da esa sensación de seguridad. Entonces, vos estás en un parque y te sentís bien, segura, conectada, hay otros, y estás con esos otros, no importa si hablas, si no hablas, pero te sentís en ese estado de conexión y de pronto oís algo, un ruido, que te activa la alarma, ¿no? Y eso es algo inconsciente, algo que ocurre a nivel inconsciente. Ya, piqui, se prendió la alarma. Y la primera respuesta va a ser de lucha o de huida, que es la del sistema nervioso simpático. Pero si es demasiado intenso el estímulo externo, Parálisis. exacto. Y ahí entonces decimos que entras en el estado vagal dorsal. Para evitar sentir dolor, te desconectás, te congelás, te frizás, te paralizás. Estás en una charla, en una reunión y estás hablando con todos y están felices y están conectados y de pronto alguien saca un tema que te pone incómodo. Intentás, Política. como política, intentás luchar, intentás hablar un poco, pero no te da, no podés. Y te desconectás. O sea, esto tiene diferentes niveles, ¿no? Hay microcongelamientos, hay macrocongelamientos. Un macrocongelamiento puede ser que te desmayes, lo que se le dice una respuesta vasovagal, ¿no? Que tengas un desmayo, un colapso. No, Eso es un... este tema es, no voy a poder dormir, Juan. Mira, te preparé una imagen para mostrar porque es muy, muy gráfico, a ver si se puede ver. ¿Se ve? Se lee todo al revés, Se así lee que al no. revés. Bueno, esa es la macana, pero no importa. Lo que yo quería mostrar es que hay jerarquía, O sea que arriba el vago dorsal, en el medio el simpático y abajo el vago dorsal. Entonces, vos haces esa escalerita, ese caminito a lo largo del día 50 veces. O sea, ojalá estemos todo el tiempo en vago ventral, sintiéndonos conectados. Pero eso no ocurre. Ok, iremos tratando de llegar ahí, ¿no? Entonces, porque todo esto encima ocurre en el nivel de lo inconsciente, además. Como cositas mínimas que de pronto te ponen en estado de lucha o huida, cositas mínimas que no son mínimas porque están conectadas con cosas del pasado que te llevan a eso, ¿no? Y que te desconectan, ¡pum! Y entonces tu mente se fue y ya te desconectaste. Alguien te habla y ¿qué? Como que, ¿viste? ¿Te pasó que te hablan y vos como que no podés entender lo que te dice? Como, ¿no podés conectarte con lo que te dice? Bueno, ese es el estado vagal dorsal. Entonces ahí, digamos, lo interesante es reconocer. Primero es reconocer el estado en el que estás. Después es aceptar el estado en el que estás. Y otro concepto muy, muy importante de la teoría polivagal
es que como manada y como mamíferos, porque solo los mamíferos tenemos el estado vagal ventral, nos corregulamos. Es decir, que necesitamos de otros para entrar en ese estado vagal ventral. Si el otro está en un estado simpático o vagal dorsal, no nos podemos corregular. ¿Se entiende? O sea que, Bueno, Walter, mi marido, a ver si ahora me entiende, porque yo estoy acá en Tutilandia toda tranquila y él llega todo acelerado de su día y yo le digo, ¿puedes respirar? Porque me altera, o sea, yo siento que él está alterado, me doy cuenta, ¿no? Entonces, esto de ser seres sociales, ¿nos influye el entorno y el otro? claro, imagínate esto llevándolo al tema de yo como veterinario y el ver la relación entre el, el humano y su compañero animal, esto mismo que acabas de decir, ¿no? Que llega nervioso y que está alterado o está directamente desconectado y el animal que se acerca y que se va acoplando y modelando con esa misma realidad. Si es cachorrito, en ese momento es plástico. Así que su sistema nervioso autónomo se modela, imagínate que encima vive en un cuadradito así, donde su única realidad es esa realidad. Llevémoslo a realidad del sistema nervioso autónomo. Su única realidad es la realidad del sistema nervioso autónomo de ese sistema familiar, de Ujú. esas dinámicas que se dan. Ahí está la cuestión del espejo, entonces. Mira, tuve un caso de una chica que convivía con un perro y un día se puso de novia. Y al tiempo se van a vivir juntos y el perrito este enamorado del chico y enamorado de la chica. O sea, el perro espectacular con los dos. Y de a poco, como ocurre en cualquier relación de pareja, empieza a mostrarse la parte que no se mostraba. Y resulta ser un chico que no podía manejar su agresividad y que era adicto también, adicto a las drogas más fuertes. Ujú. Entonces empiezan a haber discusiones, peleas. Al tiempo se separan y se vuelven a juntar. Y se separan y se vuelven a juntar. Y en la última vez que se juntan y que se separan, este perrito empieza con problemas gastrointestinales severos. Finalmente la chica se separa y se va a vivir a la casa de los padres. Ujú. Y resulta que el perrito tiene una enfermedad crónica digestiva. ¿Y por qué no se cura? Si ya no está más con el chico. Y acá es donde se mezclan las constelaciones, la teoría polivagal, las leyes biológicas y todo eso, porque hicimos un ejercicio ericksoniano como de hipnosis para que ella se viera, viera primero al perro, lo viera en diferentes estados, cuando estaba alterado, nervioso, con miedo, y que después, desde los ojos de él, la viera a ella cuando estaba nerviosa, alterada, ¿no? Y después que viera si eso mismo se estaba dando también en la casa de los padres. Y efectivamente, ¿no? Porque de alguna manera ella, en la elección de la pareja, también hay algo que se repite de las dinámicas familiares. Entonces el perro lo que Mm. está espejando es una dinámica familiar. No sé si se comprendió la situación de espejo, ¿no? Eh, Sí. es como la neurocepción del perro se gatilla ante las mismas cositas, las mismas sensaciones, las mismas cosas que se dan, eh,
y la chica de alguna manera está repitiendo lo mismo también. Ella Ujú. se peleaba con el papá, o sea, de manera similar, aunque diferente, ¿no? Pero de manera similar. Y ahí está, lo similar, la historia no es lo que importa, sino, bueno, por supuesto que sí, pero la historia se acopla después de todo eso que se vivió. Este caso es súper claro y además conecta todo, las constelaciones, como bien dijiste. Me encantaría que nos cuentes desde el caso del Sharpay, que vos me comentaste, porque es una locura. Sí, ¿Te acordás, no? ¿Cuál es? sí, sí, Así. claro, sí. Porque también tiene que ver con esto de despejar el proceso. Sí, y aquí mm, yo creo que no sé si es posible, eh, ahí le tenemos que meter, creo, un condimento más, que es algo que desarrolla Hammer y que lo hablé con Franju, que fue o está siendo mi maestro en esto de la terapia ericksoniana, Franju Ujú. Serra, que él me habla y Hammer habla de lo que llama ventana telepática, ¿no? Que es esta conexión que está más allá incluso de esto, es como el tercer ojo, eh, que tiene también una base biológica, porque hay un área de la corteza prefrontal que no pudo eh, como detectarse que ese foco tenía que ver con, no sé, algo de territorio, atrapar el bocado, no, con nada de eso. Pero se activa en determinados momentos en los que hay conexión eh, telepática entre personas, ¿no? Y acá lo que ocurrió, este caso es de una perrita eh, que vive con, pido permiso a la persona para contar el caso, que es fuerte, eh, una mujer vive con su mamá y con su tío y con su sobrino eh, y con una perra que era del sobrino, sí, en su momento era del sobrino. Este chico había sido medio abandonado por sus padres o en realidad no pudieron sostenerlo, mejor dicho, no pudieron criarlo como hubieran querido. Eh, Ujú. la madre tenía muchos otros hijos y el padre no sé cuál sería su situación, que tampoco pudo hacerse cargo y bueno, se hicieron cargo ellos, su tía, Ujú. digamos, este, y bueno, este chico obviamente con tanto trauma, eh, una vida difícil, un destino difícil y acciones que llevó adelante mm, que lo pusieron en peligro, ¿no? Eh, y que lo llevaron, de hecho, a la muerte. Eh, entró en una de tráfico de dinero, bueno, en un país también con mucho trauma, como Venezuela, eh, y finalmente un día eh, lo encuentran que lo habían asesinado eh, y había recibido 5 balazos, 5 tiros en la cabeza, 5 disparos en la cabeza, 5 disparos sí. en la cabeza. El sobrino dueño del perro, digamos. Exacto, sí, con quien más afinidad tenía, además, bueno, hay unas historias que me contó de como que la perra lo defendía, o sea, se ponía siempre a la defensiva, digamos, como adelante de él para defenderlo, ¿no? En un momento alguien vivía en esa casa que también, como que la perra estaba muy, muy en neurocepción de peligro y cuidándolo a este chico, ¿no? Por las dudas de que le pasara algo. Eh, bueno, y esta perrita, esto fue en agosto del 2020, creo, si mal no recuerdo. Y sí, en agosto de 2020. Y la perra tenía la rutina de esperarlo todas las noches en el balcón, a esperar que volviera a la casa. A veces volvía, a veces no. Y siguió esperándolo, ¿no? Desde de agosto en Aún adelante. muerto.
lo siguió esperando, sí, exacto. Y esta chica es consteladora y hace otras terapias así, sabe de lo sistémico, eh, de los movimientos sistémicos. Y bueno, una amiga de ella le sugirió qué pasaba si lo llevaba a esta perrita, si la llevaba al cementerio. Y bueno, efectivamente lo hizo el 24 de diciembre del 2020. Y bueno, lo cierto es que no pasó nada de película, ¿viste? Como uno se hubiese esperado, que la perra llorara o que se tirara arriba de donde fue enterrado. No, no pasó nada, nada, nada de película, pero sí ocurrió que unos días después, principios de enero, la perra dejó de esperarlo en el balcón. O sea, Mm. ¿qué ocurrió ahí? Eh, no lo podemos saber. Y en septiembre, a principios de septiembre del 2021, casi un año después, como fecha aniversario, bueno, por lo menos cuando fue descubierto, apareció primero un tumor en la cabeza, un mastocitoma, que se lo operaron y después le apareció 5 más en la cabeza, ¿no? Como eh, bastante choqueante el número, eh, y creo que esto cualquiera lo podría cuestionar, eh, y realmente yo no creo que importe el cuestionamiento, porque así como quien cuestiona las constelaciones familiares, lo que hay que entender es que la persona que está constelando y que ve esas imágenes afuera y que tienen algo que ver con las imágenes internas, si hay algo que hace sentido de lo que ve, hay algo Mm. adentro que se modifica. Totalmente. Eh, Cinco tumores, como los 5 disparos de su propio dueño. sí, además que no es cualquier tumor, son mastocitomas, que si lo decodificamos, eh, digamos, responden al ataque, ¿sí? No fue un tema de contacto, por ejemplo. Mm. Es un mastocitoma y responden al ataque. Eh, y bueno, yo después no sé bien qué fue de todo lo que hablábamos. También le indiqué flores locales, flores de Bach locales. Y bueno, y en esta idea de que hay que completar un movimiento, si, Ujú. si internamente ella, la perra, logra integrar esa experiencia, lo que le dije es que bueno, que la llevara al cementerio varias veces más, ¿no? Y bueno, esos tumores se fueron achicando todos y fueron desapareciéndose, alguno se infectó y explotó, y hoy está muy diferente y ella está muy bien, la perrita está realmente extrañamente bien para Wow. lo que es. A ver, yo vi mastocitomas y encima en los Sharpei, que, a ver, también esto es muy interesante porque en el Sharpei es muy común el mastocitoma y es gravísimo cómo se desarrolla. O sea que hay algo que ya tiene que ver en cómo ellos perciben la realidad. O sea que hay algo que es como propio del Sharpei, pero que se gatilla en un contexto, ¿no? No se da Claro. porque sí. Como esto del me tocó esto, no digo que siempre uno vaya a descubrirlo, pero por eso la mirada amplia, la mirada sistémica, eh, como que alivia las cosas y nos pone en un estado vago ventral y de seguridad y de compromiso cuando hay algo que nos hace sentido. Mm. Cuando hay algo que nos hace Yo te sentido, había, algo se calma. algo se calma y se siente. Yo te había dicho la otra vez en privado que puede que haya una resonancia o una generalidad o una sincronicidad con esto de que el Sharpei tiende a tener el fagocitoma, ¿es? ¿O estoy cambiando el Mastocitoma. nombre? Mastocitoma, fagocitoma, mastocitoma. Entonces, puede que el Sharpei
tienda a tener dueños que tengan temas con el ataque y que el Ay, Sharpei bueno, sea un perro que esté a la defensiva, digamos como, puede que haya una cierta sincronicidad en dueño, animal y síntomas, que para mí sí, para mí también, pero como que sí, estamos en pero ese es mi opinión proceso también personal. de ver de otra manera las cosas. Entonces, no me arriesgo a decir un sí taxativo, pero por lo menos los casos que estoy viendo hasta ahora, uy, te digo que tengo unos que, mira, una chica que me contactó porque tenía mucho miedo de adoptar a un perro nuevo, porque había adoptado una perrita que tuvo un eh, megaesófago y que vivió muchos años. Le habían dicho que se iba a morir y se atendió con medicina tradicional y lo cierto es que vivió muchísimos, muchísimos años, pero ella al servicio del cuidado de la perrita, porque no es cualquier cosa el megaesófago. Así que vivió como, wow, como un cuidado, cuidado, cuidarla, cuidarla, cuidarla. Bueno, después esa perrita falleció y adoptó a otro perrito. Y este perrito al poquito tiempo, a los meses nomás, tuvo supuesto moquillo, convulsiones eh, y falleció bastante dramáticamente. Y le dijeron que no podía tener a otro perro porque se podía contagiar de moquillo porque había quedado en el ambiente. Primero que hasta ni siquiera de la medicina tradicional es así, porque eso se dice del parvovirus, pero no del moquillo. Salvo que haya cambiado, para mí, ni siquiera desde la medicina tradicional. Pero bueno, al margen de eso, que ella quedó en neurocepción de peligro, para ir incorporando estas Mm. cositas. Lo cierto es que ella en su relato, la palabra cuidar, cuidar, se hacía muy presente. Y su repetición era el estar al cuidado del perro, ¿no? Perro, perra, al cuidado, como maternando, y como si el animal fuera alguien débil, que necesita del cuidado. Y resulta Me que estás dando con un caño, te aviso. Me estás dando así. Y. en su Ay, historia, Mandy, Mandy. No en sos su, débil, ¿sabes? Sos fuerte, en su sos fuerte. historia, Sí. sí. Porque Ahora ella si vino querés, después de Noah que se murió de moquillo en diciembre y ella vino en enero. Dale, seguí, seguí, por favor. en su, no, ya sé, perdón, yo te interrumpí encima. En su historia, No, en su historia, eh, ella había tenido una infancia muy, muy difícil porque de chiquita eh, tuvo como unos temas ortopédicos y fue sometida a terapias donde como que la ataban y la estiraban. Y bueno, para quien sabe al respecto de lo que son desde las leyes biológicas, las convulsiones tienen que ver con el movimiento impedido y mm, ella tuvo convulsiones. Esta chica había tenido convulsiones y tomaba medicación y al final la dejó y no tuvo nunca más. Pero bueno, ella había tenido el mismo síntoma que este perrito y su madre, eh, cuando ella era wow, chiquitita, había tenido que cuidar a su mamá, o sea, a su abuela, y no había podido dedicarle atención a ella, ¿no? Y esto abandono. que llamamos movimiento de amor interrumpido, ¿no? Como Mm. porque no pudo ejercer su papel de mamá, porque tuvo que ser mamá de su mamá, entonces ella, de alguna manera, esa necesidad que tenía, la ponía a ella al servicio del cuidado de los animales. Y ella se había dado cuenta, porque es muy inteligente y había empezado una terapia de este tipo, se había dado cuenta de que en esta tercera ocasión que quería adoptar un perro, ella miraba a un perro débil.
a un perro que se iba, que se alejaba, y ella se decía adentro, no, no tengo que mirar a este perrito. Y miraba a una perrita que era más enloquecida, que era otra cosa, que tenía otra dinámica, que se la veía fuerte. Así Mm. que ahí hicimos un ejercicio simple, ¿no? Em, de poner dos plantillas bueno, y de probar, a ver qué sucede si pongo la plantilla que me representa a mí atrás y adelante al perrito perrita, qué se siente eso, capaz se sentía cómodo, pero ¿y qué pasa si los pongo al lado? Al lado. ¿No? Ay, qué hermoso. Porque además el moquillo desde Hammer tiene que ver con la herida de abandono, ¿no? Entonces, este movimiento de amor interrumpido se espejó con el moquillo del perrito entero. Bueno, ¿y qué pasó con las plantillas? Bueno, se emocionó y le hizo mucho sentido y le trajo la convicción de que la perrita era la indicada para ella. En el vago ventral. Sí, sí, y también es importante algo con esto que señalé de las jerarquías, que es que cuando uno está en el vago ventral, perfecto. Cuando pasamos al estado cuando activamos la alarma y nos ponemos en el modo simpático, el modo simpático es que nuestras glándulas adrenales y cortezas suprarrenales liberan pulsos de adrenalina y de cortisol que nos cargan de energía para movilizarnos hacia la lucha o la huida. Pero si la carga es tan grande de afuera, el estímulo es tan grande que nuestro sistema no puede reaccionar a eso, nos congelamos. Pero pasamos por el simpático, quedamos cargados. Y cuando Mm. empezamos a descongelarnos y salimos de ese estado de vago dorsal, va a haber una descarga de eso. Va a haber una descarga. Tiene que existir una descarga. Y si nos Un cargamos, estornudo, si eso por fue ejemplo. micro, un estornudo, pero también puede ser un infarto, por ejemplo. No es lo que nosotros desde ley biológica llamamos epicrisis. Claro. Por eso es importante el saber que hay modos de descargarnos para bajar la carga de a poco, redistribuir la carga, ¿no? Y corregularnos con otros. Necesitamos de alguien que nos asista y que ese que nos asiste esté en estado vagal ventral. Por eso el terapeuta, o quien ejerce, mejor dicho, porque puede ser un amigo, quien está en ese estado de ayuda, eh, funciona la corregulación cuando esa persona está en estado vagal ventral. Por eso dicen que eh, como el solo acto del estar conectado es lo que sana y cura, ¿no? Por De eso presencia. te acercás a un Buda o a una persona, eh, a un cura de estos que hay, ¿no? Que están tan conectados con el cielo y con la tierra y la sola presencia y la sola Mm. cercanía sana. No hay que usar la palabra. La palabra es la historia, es la Totalmente. narrativa. Buscamos cambiar la narrativa, pero primero tenemos que reconocer los estados para poder cambiar la narrativa. Qué genio que sos, Juanpi. Juanpi, nos quedan 5 minutos y se corta, porque me lo cortan. Em, También esto, a lo que estás diciendo, me sucede mucho, porque yo estoy, imagínate, todo el día saumerio, música de relajación y atiendo a la gente toda. Entonces, la gente llega de su día a día o de la rutina al turno y me dicen, ay, qué paz que tenés, o ay, me transmitís paz, o bueno, capaz que yo estoy en vago ventral
y la persona Ujú. a través de esta presencia que está ahí en vago ventral empieza a percibir eso o a ir a su sistema, a activar sus vagos centrales. Puede ser, ¿no? Como también en las neuronas Sí, claro. espejo que Ujú. espejan, porque yo siempre les digo, la paz está en vos. O sea, Exacto. capaz que con este tono de voz o con esta musiquita o acá vos conectaste con eso, pero no es que yo te doy la paz, pero a Ujú. la vez hay una presencia que hace que eso sea posible, ¿no? Exacto, y por eso bosteza, que es una forma de descarga, o llora, Mm. que es una forma de O descarga, llora. o puede Y acá gritar, todos lloran. o puede gritar también, que es una forma de descarga, enojarse, digamos, la importancia de completar el movimiento. Para mí, Mm. quedarse con eso. Eh, Ay, qué hermoso, sos tan grosso, Juanpi, querés ser mi amigo. Ahí preguntan si das cursos. ¿Das cursos de todo esto? y está en la idea, está en la idea. Todavía no sé todavía cómo hacerlo. Pero bueno, ahí vamos. También me siento aprendiendo, me siento que estoy juntando casos. eh, Me gustaría sentirme firme. No es que no me sienta, pero digo, como para ya pasar al nivel de dar clases, sí, está. Bueno, por ahora seguimos con estos compartires y vamos a tener que hacer otro porque yo me quedo con ganas de más casos. Ahí, muy al principio, lo que pasa es que nos recopamos con la charla. Alguien comentó que le había pasado su miedo a la lluvia, al granizo, a su gato, ¿no? Como también, así como contagiamos la paz, Ujú. contagiamos el miedo también, ¿no? Sí, sí. Y está otra cosa que es muy importante, que es que, porque tendemos a caer en la culpa por eso, ¿no? Pero caer en la culpa sería no reconocer el dolor propio, Mm. como que uno tiene el trauma ese también, ¿no? Eso, como aliviarnos también. Sí, me viste con unos caños bárbaros y voy a tener que verlo varias veces porque por ahí te veía hacer bra, bra y la información era como, por ahí me disociaba porque era mucho, así que después lo voy a ver varias veces para asimilarlo porque creo que riquísimo y nutritivo este encuentro porque somos mamíferos y si no nos entendemos, si no nos conocemos. Para Una poder, última pregunta. sí. Sí, perdón, termina No, la decía frase. que la importancia de la corregulación, porque después nosotros decimos, voy a estar solo, así me regulo. No, no es verdad eso. O sea, necesitamos de corregularnos para después tomar herramientas para autorregularnos, pero necesitamos de la corregulación, porque es la condición del mamífero, porque vivimos en manada. No, si no, no, es como la paradoja, nos desconectamos para poder conectarnos, no tiene sentido eso. Mm. ¿Cómo me doy cuenta que estoy en supervivencia? Velozmente que nos queda un minuto. En el cuerpo, hay que chequear el cuerpo, sentís la carga y capaz que la sentís en alguna parte del cuerpo, esto que vos decías, sensaciones en el cuerpo, fríos, incomodidad, se siente agradable, desagradable, siento algo acá en el pecho, estás, Taquicardia, respiración, claro, bueno, sí, sí, insomnio. sí, tal cual, sí, sí, era más fácil responder eso. Claro, esos síntomas. Bueno, últimos segundos de este encuentro que nos hizo ¡puf! Ahí en la cabeza. Hay que verlo varias veces para asimilar. La Mandy quiere venir a saludar. Gracias, Juanpi, sos un genio. Gracias a todos los Gracias, que estuvieron ahí. Y esto queda gracias a grabado ti, para que lo vean. gracias, Gracias a vos, sos lo más. Ahí hay un montón de halagos a vos, que sos un genio con todo gracias lo a que todos haces. por sumarse y participar y ojalá que les active sus vagos ventrales. Sí, que nos activemos luego ventral y esto de co-regularnos. Le mando y me quiere chapar. Así que co-regularnos. Somos seres sociales, somos de manada, somos de tribu, así que abrazarnos, a darnos presencia de calidad, abrazos. No necesitamos tanta palabra, ¿no? Más presencia. Gracias, Juan sos lo más. Gracias a todos, gracias Tuti. Adiós, adiós. Chao, Mandy. Chao, Mandy.
Bueno, quedan 5 segundos. Esto queda grabado en IGTV y en YouTube. Véanlo las veces que